tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a PTV Sevilla. Quedan apenas 48 horas para que dé por finalizada la campaña electoral y aquí en PTV Sevilla seguimos escuchando pues todas esas propuestas, medidas que nos proponen pues cada uno de los líderes que van a confluir, que van a concurrir en las próximas elecciones municipales del domingo 28 de mayo. Hoy vamos a escuchar a la candidata que se presenta por la confluencia Podemos-Izquierda Unida, a Susana Hornillo. Antes de hablar con ella y de saludarla, vamos a conocer un poco más de su vida profesional. Susana Hornillo concurrirá a las elecciones del próximo domingo como candidata a la alcaldía de Sevilla por la confluencia Podemos-Izquierda Unida. Doctora e ingeniera de telecomunicación, desde hace 21 años desarrolla su labor como docente en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla. En 2022 asume el liderazgo de Podemos Sevilla y recibe el aval de la militancia en primarias para ser la primera alcaldesa feminista de la historia de esta ciudad. Hacer una Sevilla más verde, más justa y más feminista, con la ciudadanía en el centro, son los objetivos para los que aspira a dirigir el gobierno municipal. Ahora sí, vamos a saludar a Susana Hornillo. Susana, muchas gracias por venir, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí con vosotras. Susana, quedan 4 días escasos para ese tan deseado 28 de mayo. Sí. ¿Cómo se enfrenta a estas elecciones? ¿Cómo están pasando estos días? Bueno, pues como habéis dicho en la introducción, yo soy profesora en la Escuela de Ingenieros, es mi primera campaña, mi primer proceso electoral, así que lo estoy viviendo en lo personal con muchísima ilusión. Me siento muy bien recibida, muy bien acogida por la gente de la calle y lo estoy viviendo con mucha ilusión y también con mucha confianza porque creo que hemos hecho los deberes, hemos conseguido una confluencia muy amplia, somos 8 partidos progresistas, es una formación que está impulsada por Podemos Izquierda Unida, también por Más País, Verdes Equo y otras 4 formaciones y lo que nos transmite la gente es que está muy contenta de que hayamos conseguido esa unidad. Así que tengo esa confianza, tengo esa ilusión de que podamos ser la clave del cambio que necesita Sevilla. Así que pues con mucho optimismo y con muchas ganas. Es verdad que es un proceso cansado, es un proceso que requiere muchísimo esfuerzo, pero realmente estoy con muchísima ilusión. He dado un paso que para mí en lo personal es muy importante y de momento pues no tengo ninguna queja, todo lo contrario, estoy muy contenta. Susana, antes de empezar, ¿no?, a abrir bloques y hablar pues de lo que todos esperamos, economía, mejoras, propuestas en materia de limpieza, hay una pregunta que quería hacerte porque te hemos visto defender los derechos de los trabajadores sevillanos. Lo vais a hacer desde la confluencia en caso de que lleguéis a la alcaldía de la ciudad el próximo domingo. ¿Cuáles son las medidas que se plantean para mejorar pues esas condiciones laborales, ¿no?, de los trabajadores y trabajadoras? Sí, a ver, nosotras tenemos la convicción de que solamente entrando con fuerza en el gobierno municipal se van a poder aplicar realmente políticas progresistas y políticas que defiendan los derechos de los trabajadores y trabajadoras, del mercado laboral en general, pero también de los trabajadores y trabajadoras municipales. Ahora mismo hay una gran cantidad de vacantes que no se cubren dentro del Ayuntamiento de Sevilla. Es algo que, bueno, que lo ha puesto la voz de alarma, precisamente el Consejo Económico y Social de Sevilla, en uno de sus últimos informes, ha puesto el foco en que hay muchísimas vacantes en el Ayuntamiento de Sevilla que no están cubiertas. Eso evidentemente tiene una repercusión directa sobre los servicios públicos que disfrutan los sevillanos y sevillanas. Hay una carencia muy importante en cuanto a los servicios públicos. Y evidentemente nosotras pensamos que una institución, que un ayuntamiento en este caso, que además tenemos que decir que un ayuntamiento es la institución más cercana a la ciudadanía. Tiene que dar ejemplo y tiene que defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras propios, pero también de cualquier subcontrata, cualquier relación que tenga con cualquier empresa. Un ayuntamiento tiene que disponer de cláusulas sociales en cualquier contrato que haga, unas cláusulas sociales que tengan que ver con que la empresa con la que tú tienes una relación tenga que respetar los derechos de los trabajadores y trabajadoras y también, por supuesto, que vele por los derechos de los sevillanos y las sevillanas. Nosotros en materia de empleo pensamos, por un lado, lo que acabo de exponer, que un ayuntamiento, que una administración tiene que ser ejemplar en el trato con sus trabajadores y trabajadoras, y
además tenemos que cambiar el modelo productivo en materia de empleo. Es verdad que desde lo municipal no hay tantas competencias, pero sí se puede incidir en el modelo productivo y se puede incidir en el empleo que tú ofreces a tus ciudadanos. Yo personalmente, como soy profesora, es algo que a mí me preocupa, porque yo llevo muchísimos años pues dando clase a jóvenes que cuando terminan la carrera se encuentran que no tienen oportunidades de empleo en Sevilla y tienen que irse. Yo creo que una ciudad que no ofrece oportunidades de futuro para su juventud es una ciudad que está abocada al fracaso. Y desde lo municipal se puede incidir en materia de empleo. Se puede utilizar pues, el PGO, en vez de ponerlo al servicio de los pelotazos urbanísticos, como viene siendo la tónica en los últimos años. Hay que ponerlo al servicio de las personas. Y uno de los servicios fundamentales es hacer que los suelos sean atractivos para que una empresa del sector tecnológico, del sector de la transición energética, que tenga un alto valor, que atraiga un alto valor añadido a la ciudad, sea además fuente de empleo. Entonces, por un lado, como digo, para recapitular, el ayuntamiento tiene que ser ejemplar a la hora de respetar los derechos de sus trabajadores y trabajadoras. Ahora mismo adolece de medidas que respeten los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Tenemos los peones del ayuntamiento que están en pie de guerra desde hace muchísimo tiempo. Tenemos a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, que lleva muchísimo tiempo, menos mal que ahora parece que la cosa se está... Pero ¿cuántos años llevan? Entonces tenemos el servicio de ayuda a domicilio, que está externalizado y que se quejan de que las condiciones laborales son pésimas desde que se externalizó. En fin, tenemos muchos ejemplos de que no se está haciendo un trabajo ejemplar desde el ayuntamiento para velar por los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y eso será una de nuestras prioridades. Y por otro lado, hay que priorizar un cambio de modelo productivo. No podemos rentarlo todo al turismo, no podemos ofrecer como única alternativa o como principal alternativa de empleo a nuestros jóvenes, en general, a cualquier persona que quiera incorporarse al mercado del empleo, que la máxima opción que tenga sea en función del turismo. Susana, hablas de un cambio del modelo productivo, vamos a hablar también de empleo. Hay una pregunta que vamos a adelantar, vamos a desordenar un poco el guión. A principio de semana conocíamos que Sevilla sigue estando a la cabeza de los barrios más pobres de España. Parece que esa es la asignatura eterna, la asignatura pendiente eterna de la ciudad para con sus barrios. Yo creo que aquí la pregunta de qué modelo de empleo, qué modelo de economía propone para Sevilla, yo creo que aquí cobra especial relevancia, ¿no? ¿Qué piensan hacer para que salgamos de esa vergonzante lista? Te agradezco mucho que me hagas esta pregunta, porque es algo que a mí me preocupa especialmente. Además, esta noticia a la que te refieres ha sido reciente. Volvemos a encabezar la lista de los barrios más pobres. Esto ya lleva muchísimos años. Y efectivamente, esto a mí me gustaría, lo digo siempre, me gustaría, si llego a la alcaldía, ser la alcaldesa famosa porque ha roto con esa desigualdad que tenemos en Sevilla. Es una desigualdad muy grande, en España muy manifiesta, en comparación con otras ciudades, si nos fijamos en las grandes ciudades españolas. A mí me gustaría ser famosa por ser la alcaldesa que ha quitado de la lista de los barrios más pobres a los barrios sevillanos. En este sentido quiero decirte algo. Primero darte las gracias por eso, porque por aquí han pasado ya algunos candidatos. Escuchamos, ¿no?, diariamente en los medios de comunicación: yo quiero ser el alcalde del metro, o la alcaldesa del metro. Es la primera vez que escuchamos que tenemos una candidata que apuesta por acabar con eso firmemente y como principal propósito. O sea, que gracias. Bueno, pues, y bienvenida, bienvenida. Yo creo que una sociedad no es fuerte, no es sólida, si tiene un sector de la sociedad que lo está pasando muy mal, mientras otros lo están pasando muy bien. Para mí no es de sentido común. Entonces yo creo que una cosa no está reñida con la otra. Se puede apostar por grandes eventos, por grandes proyectos, pero tú no puedes dejar de lado la realidad del día a día. Entonces, en ese sentido, para mí es algo muy importante, y me gusta mucho que me hayas hecho esta pregunta en relación al empleo, porque realmente hay muchísimo desempleo en estos barrios y hay que apostar por talleres ocupacionales, por formación. Y hay una de nuestras propuestas, es que la reconstrucción de los barrios, sabemos que estos barrios necesitan mucho trabajo. Vamos a ver, evidentemente estamos hablando de los barrios más pobres de España. Esto es algo que compete a todas las administraciones, a la administración general,
central, a la autonómica y a la municipal. Hay que hacer un pacto firme para que iniciemos una senda en la que esto se tiene que solucionar, independientemente de quién gobierne. Y en cuanto al empleo que me estabas preguntando, nosotros sabemos y apostamos porque la implicación de los propios vecinos y vecinas de la reconstrucción de los barrios es fundamental para que esto salga adelante. La implicación de las administraciones y la implicación de los vecinos y las vecinas. Es decir, si hay que mejorar instalaciones en los barrios, que sean los propios vecinos los que se encarguen de eso. Formarlos adecuadamente para que tengan las competencias y que ellos trabajen en la reconstrucción de los barrios que se impliquen, que lo sientan como propio. Yo quiero decir ahora, si me permites, que hace poco hemos tenido un encuentro con Save the Children, y los niños y las niñas han apostado por un modelo de ciudad en el que precisamente se haga esto, en el que los vecinos y las vecinas sean los que colaboren en la reconstrucción de los barrios, en el mantenimiento de los parques, y me hizo muchísima ilusión que los niños, desde su visión de niños, vean precisamente que esta es la solución. Y si lo ven los niños, ¿qué le pasa a los políticos de nuestra ciudad que pues seguimos estando pues en esa lista? Publicación año tras año, seguimos encabezando titulares de medios a nivel nacional porque tenemos los barrios más pobres. Si lo ve un niño, ¿por qué no lo ve un político? ¿Por qué no se actúa directamente en estas zonas? Pues esa pregunta me gustaría a mí hacerle a los que han estado gobernando estos años, tanto en la Junta como en Sevilla. ¿Qué pasa aquí? O sea, algo tendrán que decir. Yo soy consciente de que se han invertido fondos en los barrios más pobres de Sevilla, creo que todo el mundo lo sabe, pero evidentemente aquí carecemos de un modelo, porque si tú inviertes pero no consigues sacar a esos barrios de esa pobreza, estamos hablando de pobreza extrema, de situaciones en las que, estos barrios además están sufriendo unos cortes de luz tremendos, que ni siquiera tienen acceso a lo más básico, que es el suministro eléctrico, y eso sigue sin solucionarse. En fin, me gustaría a mí saber también por qué no se ha solucionado con todos los años, que esto no es algo nuevo, esto lleva muchísimos años que está ocurriendo. ¿Qué es lo que está pasando? Evidentemente falta un modelo, falta un camino que hay que trazarlo y hay que seguirlo. Hacer inversiones, proyectos inconexos entre sí, no es la solución, no es la solución. Es que yo no lo tengo que decir, es la realidad. Seguimos encabezando esa lista. Entonces, evidentemente, falta un modelo. Vamos a saltar de bloque porque sí, creo que viene muy en relación otro de los grandes problemas, ¿no?, de estos barrios, y bueno, lo vamos a hacer extensible a toda Sevilla, es el problema de la vivienda, el acceso sí, a una vivienda digna, el acceso de jóvenes, ¿no?, a una vivienda. ¿Qué medidas se plantean desde Podemos Izquierda Unida para intentar mejorar esta situación, para que haya vivienda pública, para que los jóvenes puedan tener pues ese primer acceso a una vivienda? Vuelves a poner el foco en uno de los problemas que también me preocupa. Hemos hablado antes del empleo en la juventud. El otro punto por el cual los jóvenes no se pueden quedar en Sevilla es porque no pueden acceder a una vivienda. Estamos hablando de que la mitad de la población de Sevilla cobra el salario mínimo. Estos son datos recientes, los ha publicado precisamente hace poco en un informe Comisiones Obreras. La mitad de los sevillanos y sevillanas cobran el salario mínimo interprofesional. Y el alquiler medio está en torno a 750 euros. El salario mínimo interprofesional son 1.080. Si tú le quitas unos 80 euros tirando por lo bajo de gasto corrientes, te quedas con 250 euros para tirar el mes. Evidentemente no puedes tirar un mes con 250 euros, no te puedes independizar de ninguna de las maneras. Tenemos una herramienta ahora que es la Ley de Vivienda, que tenemos que estar orgullosos y orgullosas de que por fin tenemos una ley de vivienda. Yo tengo que sacar pecho, no lo puedo evitar, porque gracias a la presencia del gobierno, en el gobierno de coalición de Unidas Podemos, se ha conseguido sacar por primera vez esta ley de vivienda, y yo saco pecho siempre porque me parece que es un orgullo y me parece que nos va a dar las herramientas necesarias para cambiar el modelo que tenemos ahora mismo en Sevilla, que es una emergencia habitacional brutal. Estamos hablando que desde los últimos 20 años se han expulsado 30.000 personas de Sevilla, hay 30.000 habitantes menos en Sevilla. Esto es un síntoma de que algo está pasando. Tenemos unas zonas muy turistificadas. El porcentaje recomendado por organismos internacionales de porcentaje de pisos turísticos en relación a viviendas residenciales es el 10%. Estamos hablando que en el barrio de Santa Cruz hay más pisos turísticos que viviendas residenciales, por ponerte un ejemplo. Y de ahí estamos hablando de zonas en la Macarena que ya están en el 20-30%.
de pisos turísticos respecto a viviendas residenciales. Esto hace que el mercado de la vivienda se infle de forma artificial. Los precios están muy por encima de lo que realmente deberían estar. La ley de vivienda nos va a permitir declarar estas zonas como tensionadas por el turismo y podemos topar el precio de los alquileres, podemos poner una moratoria para la construcción de más hoteles y más pisos turísticos para evitar esa excesiva turistificación, y también nos permite la ley de vivienda poner más viviendas disponibles, ampliar el parque público de vivienda para que los jóvenes tengan acceso. Se trata de construir más viviendas de protección oficial, pero también sacar del mercado de las viviendas que están vacías, sacarlas al mercado del alquiler para que también puedan acceder a esas viviendas. Y tengo también que recordar colectivos de especial vulnerabilidad, como son mujeres maltratadas, ciertos colectivos parados de larga duración. Hay colectivos que tienen todavía peor el acceso a una vivienda, y también tenemos que poner el foco en esos colectivos vulnerables y hay que hacer una especial reserva para esas personas también. Hablabas de vivienda pública, ¿no? Sí. Bueno, y de la ley de vivienda. Sí. ¿Cómo piensan aplicarlo? ¿Cómo se plantean aplicar esa ley en Sevilla? Pues mira, ya te he comentado algunas de las claves, que es poner moratorias para la construcción de más hoteles y viviendas turísticas. Esto nos permite topar el precio del alquiler, podemos pinchar la burbuja inmobiliaria que tenemos ahora mismo gracias a la ley de vivienda, pero también podemos hacer algo más. Nos permiten, o sea, tenemos la oportunidad también, bueno, pues de, por ejemplo, los comercios tradicionales, hay muchos comercios tradicionales que se están convirtiendo en infraviviendas, que están bueno, cerrando comercios tradicionales, pequeñas tiendas, y lo están comprando para pues, convertirlos en infraviviendas, en pisos turísticos. Eso se va a terminar también. Nosotros vamos a impedir que esos locales comerciales, te lo digo como una implicación de aplicar la ley de vivienda. Una vez que tú aplicas moratorias para que no haya más pisos turísticos, tú puedes además incidir en que esos comercios, esos pequeños comercios que están siendo también eliminados de nuestro contexto, de nuestros barrios, por la excesiva turistificación, nosotros vamos a incidir sobre eso también. Vamos a evitar que esos comercios, que hay muchos comercios, muchos locales comerciales que se están convirtiendo en pisos turísticos, porque como es el negocio, y eso lo vamos a eliminar. Nosotros queremos poner de manifiesto que la vivienda es un derecho y no es un negocio. No tiene sentido que un fondo buitre, un especulador, sea quien decida si tú puedes o no puedes vivir en tu barrio. Eso no tiene sentido. No tiene sentido que un especulador, un fondo buitre, decida cuánto tiene que costar el alquiler. Estamos hablando de un derecho fundamental. Entonces, la ley de vivienda nos va a permitir cambiar ese paradigma de que la vivienda no es algo con lo que especular, no es un negocio, es un derecho. Y eso es lo más importante, cambiar ese paradigma. El Ayuntamiento tiene una herramienta importantísima, fundamental creo que en este caso, ¿no?, que es la empresa pública de vivienda en Vicesa. Efectivamente. Desde fuera, porque no sabemos qué va a ocurrir el domingo, Susana, ¿cómo analiza usted la situación de la empresa pública de la vivienda en Sevilla? ¿Y qué piensa hacer, si cree que sea necesario mejorarla, qué piensa hacer para que mejore? Tenemos que ser capaces de ofrecer viviendas en un alquiler asequible. Estamos encontrándonos que los alquileres que se ofrecen realmente no son tan asequibles como deberían ser. Tenemos que tener una reserva para colectivos vulnerables. Tenemos que tener un acompañamiento social. Faltan trabajadores sociales en Vicesa. Yo creo que es fundamental porque hay muchísimas personas que, bueno, porque han sido víctimas de un desahucio, por ejemplo. Tienen situaciones personales muchas veces muy complicadas y falta ese acompañamiento que vaya de la mano también en Vicesa. Creo que se pueden mejorar las cosas. Principalmente lo que he dicho antes, la vivienda es un derecho y en esa línea tenemos que trabajar. No se pueden ofrecer viviendas públicas a un precio que casi está a nivel del mercado. Hay que trabajar para que esos precios sean más asequibles. Cambiamos de bloque, pero vamos a seguir hablando de empresas municipales. Hay algo que preocupa muchísimo a los sevillanos, creo que ha sido pues el denominador común en las distintas campañas, ¿no?, que habéis hecho todos los líderes políticos, todos los partidos políticos en Sevilla. Vamos a hablar de limpieza. Vamos a hablar del IPASAM. Susana, yo no sé cuál es su valoración
de la limpieza de Sevilla? Pues mira, ¿Memorable? Sí, a ver, en una de las encuestas últimas que se hicieron públicas, más del 30% de los sevillanos y sevillanas valoran como la peor de las preocupaciones, o la mayor, mejor dicho, de las preocupaciones, la limpieza en sus barrios. Esto es o sea, un tercio prácticamente de la población de Sevilla. Aquí tenemos que decir que también hay un alto grado de desigualdad. No es lo mismo los barrios más céntricos que los barrios más periféricos. Aquí tenemos que hablar de dos cosas, de dos situaciones. A ver, para empezar, falta personal. Eso es algo que todo el mundo creo que es consciente. Los propios trabajadores y trabajadoras del Lipasam nos lo han manifestado. Faltan mínimo 150 personas para que tengamos una plantilla medio razonable para lo que es la extensión de Sevilla. Falta renovar maquinaria, tienen maquinaria muy antigua, tienen maquinaria que está estropeada y que no hay manera de que la arreglen, o se puede tirar un mes en el taller. Entonces hay que aumentar recursos y, por supuesto, redistribuirlos adecuadamente. No puede ser que haya más servicios de limpieza en las zonas turísticas para quedar bien con el turismo y no haya ese mismo nivel de limpieza en los barrios. Aquí no se trata de poner por delante los intereses del turismo por delante de los intereses de los barrios, no tiene ningún sentido. Hay que redistribuirlo. También hay que tener una fiscalización de los servicios. Para nosotros es fundamental la participación ciudadana en todos los aspectos, en todos. Uno, muy importante, es la fiscalización, es decir, ¿están haciendo las cosas como tú esperas que hagan? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Que los vecinos tengan algo que decir. Y si no se están haciendo las cosas bien, pues mejorar. Entonces, en ese sentido, creemos que es algo que sí, es que si esto preocupa a los sevillanos y sevillanas, pues es algo que me preocupa a mí también. Y entonces hay que atajarlo. Más personal, más recursos también materiales y una adecuada redistribución de los recursos. También se habla de la gestión del Sí. Lipasam. Bueno, lo hemos escuchado a distintos candidatos aquí. Cargos políticos, cargos profesionales. Bueno, a ver, cuando empiezan a hablar de que hace falta profesionales para gestionar lo público, a mí me da un poco de miedo, ¿no? No se trata de eso, o sea, se trata de que hay que tener sentido común, Hay que redistribuir adecuadamente los recursos que tenemos. No puede haber barrios de primera y de segunda. Yo creo que eso no hace falta ser muy, no sé, muy listo para darse cuenta. No puede haber en Sevilla barrios de primera y barrios de segunda. Todos tienen que estar igual de limpios. Si tenemos los recursos que tenemos, hay que repartirlos adecuadamente. Pero es que además hace falta más personal. Es imposible que un servicio tenga una adecuada, bueno, pues que funcione adecuadamente si faltan 150 personas como mínimo. Entonces, no se trata de que esté gestionado por un profesional, o sea, no es eso, es que hay que invertir más. Hay que invertir más. A mí cuando me hablan de que esto tiene que estar gestionado por un profesional, es que me huele a privatización y a mí eso me da miedo. No es eso, hay que invertir más en lo público, porque lo público es la garantía de que los servicios van a llegar a todo el mundo en igualdad de condiciones. Esa es la garantía de lo público. Susana, vamos a hacer un breve descanso. Sí. Volvemos enseguida, terminamos de hablar de limpieza y nos queda aún muchos más temas interesantes que vamos a tratar enseguida. Muy bien. Volvemos aquí a PTV Sevilla, volvemos a hablar con Susana Hornillo, candidata de la confluencia Podemos Izquierda Unida. Susana, antes de la pausa hablábamos de la limpieza de la ciudad. En este bloque también nos gustaría tocar rápidamente el medio ambiente. ¿Es Sevilla lo suficientemente respetuosa con el medio ambiente? ¿Qué pensáis hacer? Mira, ya has tocado un tema también sensible, estás tocando todos los temas. Vamos a ver, yo creo que un ayuntamiento como el municipal que con nocturnidad y alevosía dictaminó que había que talar el ficus de San Jacinto el año pasado, es un ayuntamiento que no ha entendido nada de la situación en la que tenemos ahora mismo en Sevilla, no ha entendido nada del respeto que hay que tener al medio ambiente y no ha entendido nada
del reto que tenemos por delante con la lucha contra el cambio climático. Eso para mí es un símbolo, lo digo muchas veces. Evidentemente no está preparada ni es respetuosa con el medio ambiente por las políticas arboricidas que está teniendo el alcalde. Es muy gracioso porque siempre dice que ha plantado pues no sé cuántos miles de árboles, ¿no? Que yo parece que digo, coño, pues estaría no sé, en el Amazonas, ¿no? Por tantos árboles que está plantando, y no es la realidad. Hay varias cuentas en las redes sociales que mandan pues muy habitualmente fotos de alcorques vacíos y preguntan ¿dónde están esos árboles? No se está haciendo una política adecuada de cuidado del medio ambiente ni de enfocar la ciudad para el reto que tiene por delante, que es la lucha contra el cambio climático. A ver, tenemos una de las ciudades más calurosas de España. No estoy diciendo nada que nadie no sepa, y no estamos preparados. Ni tenemos suficientes zonas de sombra, ni tenemos suficientes zonas de refrescos, fuentes, bancos donde sentarse a la sombra en un parque. No tenemos refugios climáticos en los barrios, no tenemos una red de pulmones verdes en los barrios. Esto es algo en lo que yo hago mucho hincapié. El modelo de Sevilla, como tantas otras ciudades, es un modelo en el que bueno, pues se prima los desplazamientos, pues hay que ir de la casa al trabajo, del trabajo a casa lo más rápido posible, con carreteras pues muy enfocadas, por supuesto, en el tráfico de coches, pero no está enfocada en la vida, en que tú puedas sentarte un día en un banco, en un parque, a hablar con el vecino, en el que tú tardes poco tiempo en ir de un sitio a otro y no te tengas que comer un atasco impresionante, que tengas un transporte público eficiente, que te disuada de utilizar tu coche porque pues no te va a merecer la pena, porque vas a preferir utilizar el transporte público. Esas son menos emisiones al medio ambiente. Si se baja el uso del coche privado y se potencia el uso del transporte público, transporte sostenible, la bicicleta, si tú potencias ese tipo de transporte, bajarán las emisiones y estaremos contribuyendo a una mejora en las condiciones medioambientales de la ciudad. Evidentemente falta mucho por hacer, tenemos que descarbonizar los vehículos de Tusam, todavía hay vehículos que funcionan con combustible fósil, tenemos que mejorar la red de líneas de Tusam, hay barrios en Sevilla que necesitan pues más tiempo que para ir a Córdoba, para desplazarse de un punto a otro de Sevilla, que parece mentira, con lo cual tú evidentemente dices, bueno, yo le voy a coger el autobús, voy a tardar 1 hora y media en un trayecto que en coche tardó 20 minutos, pues está claro, ¿no? Entonces tú tienes que poner las herramientas para afrontar ese reto del cambio climático y de cuidado del medio ambiente. Un transporte sostenible, atractivo. Nosotros además hemos propuesto una tarifa plana de 30 euros anuales para que sea asequible para todo el mundo. Queremos cambiar también el paradigma del transporte público, queremos que sea un derecho, es decir, que todo el mundo tenga derecho a utilizar el transporte público. Y esto, aparte de que cambiamos ese paradigma, estamos contribuyendo a la mejora del medio ambiente, porque si tú dejas tu coche en casa, si tú coges el transporte público, hay menos emisiones. Estamos apostando por una red de pulmones verdes, estamos apostando porque Tablada tiene que ser un parque periurbano para que tengamos ese aire acondicionado natural en Sevilla, estamos apostando por aplicar las últimas tecnologías de urbanismo bioclimático, por ejemplo, suelos permeables, que permiten recoger la lluvia, desgraciadamente no es mucha, pero la lluvia que aquí, la poca que pueda caer, la tenemos que aprovechar. Esos acuíferos naturales que hay debajo del suelo, esos son fundamentales que los mantengamos y los estamos perdiendo, porque no estamos utilizando las nuevas tecnologías. Yo siempre digo lo mismo, tenemos una situación privilegiada para que aquí se innove en materia de lucha contra el cambio climático. Una ciudad que es tan calurosa, que tiene este escenario tan extremo, es un escenario ideal para la innovación. Tenemos que atraer empresas que trabajen en el sector energético, de transición energética, sector tecnológico, urbanismo bioclimático. Tenemos que atraer ese tipo de empresas, porque nos va a permitir poner a Sevilla a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático y también generar un empleo estable, un empleo de calidad. Es una oportunidad que no estamos aprovechando. Susana, cambiamos de bloque porque nos vamos quedando sin tiempo. Hablabas del transporte público, vamos a abrir bloque, si te parece, de movilidad. Sí. Al principio del día, pues, escuchábamos que ya la Junta había publicado la licitación de las obras de la línea 3 del metro. Sí. ¿Qué plantean ustedes en este panorama, en esta situación actual en la que se encuentra Sevilla?
A ver, nosotros tenemos que decir que el metro pues dará solución a muchos problemas de movilidad, pero es que esto podemos estar hablando de 10 años mínimo para que lo podamos disfrutar. Entonces tenemos que dar respuesta inmediata porque los problemas están aquí. Y una de nuestras propuestas, ya la he comentado, es tenemos que mejorar la red de TUSAM. Tenemos que ampliar las líneas, aumentar el número de paradas para que sea un transporte atractivo y dé solución a los barrios. Vamos a ver, estamos hablando de que este metro, esta línea de 3 de metro, aunque falta mucho todavía porque la podamos disfrutar, tampoco da toda la solución de movilidad que tiene Sevilla. Entonces nosotras apostamos por esa ampliación de la red de TUSAM, por implantar el servicio de BTR, de bus de tránsito rápido, porque es una solución que se puede hacer en muy corto plazo, con muy poca inversión económica y que puede dar solución a la situación de movilidad que tienen los barrios, Sevilla Este, por ejemplo. Hay ahora mismo una demanda muy grande de mejorar la movilidad en Sevilla. El tema del carril bici, que fuimos en su día pionero en cuanto al carril bici, pero eso se quedó ahí. Ahora, bueno, parece que vuelve a hablarse del carril bici, pero ¿cuántos años lleva eso abandonado? Yo soy usuaria de bicicleta habitual, yo me muevo por toda Sevilla en bicicleta, vamos, yo doy fe de cómo está el carril bici. Hay zonas que no se puede prácticamente transitar, hay zonas peligrosas donde los peatones no tienen más remedio que invadir el carril bici porque no tienen más remedio. Y es peligroso, paradas de autobuses que los peatones directamente salen y pisando el carril bici, contenedores de basura que están encima del carril bici, en fin, hay situaciones que hay que cambiar. Esto, vamos, fundamental, y ampliar la red de carril bici. Y eso daría lugar a un escenario de movilidad más sostenible. El aparcamiento. El aparcamiento es otro problema que plantean todos los vecinos, prácticamente todos los barrios, el problema del aparcamiento. Claro, si tú no necesitas coger tu coche, o lo coges muy esporádicamente porque tú te mueves o en bicicleta o en transporte público, el problema del aparcamiento evidentemente va desapareciendo. Pero es más, sabemos que hay personas que necesitan el coche, tienen que trabajar en la zona de los polígonos industriales de alrededor, en la zona metropolitana, y tienen que coger el coche porque todavía el metro no está. Bueno, pues nosotros apostamos por crear zonas de aparcamiento para residentes. Hay muchos barrios en Sevilla que tienen unos edificios que no disponen de aparcamiento porque son edificios ya antiguos, y entonces hay que respetar que los vecinos y vecinas que vienen del trabajo, que no puede ser que se tiren una hora dando vueltas buscando aparcamiento. Entonces, todo tiene que ir unido. Fomentar el uso de transporte público, para que no tengas que mover el coche, para que no te haga falta. Un transporte público asequible, 30 euros al año. Estamos hablando de que el bono anual ahora mismo está en 320 euros. Para los estudiantes son 190, o sea, 30 euros para todo el mundo. Con el horizonte, ya digo, de llegar a que sea gratuito. Entonces, tú tienes un transporte público asequible, una red bien dimensionada y bien preparada, o una red de carriles bici muy extensa y bien cuidada, tú no necesitas usar el coche. Pero si lo necesitaras porque estás trabajando en alguna zona de la provincia y tú necesitas el coche, tienes que tener un aparcamiento, una bolsa de aparcamientos para residentes. Esto es algo que yo lo veo fundamental. Y no necesitamos grandes obras ni construir grandes instalaciones. Se puede dar solución, si hay voluntad, se puede dar solución en corto plazo y con poca inversión. En este bloque tenemos que hablar también de infraestructuras. Sí. Bueno, aquí se ha hablado mucho de la conexión entre Santa Justa y el aeropuerto de San Pablo, de la tan famosa C40, de una C30 muy congestionada, de la Ronda Urbana Norte. En materia de infraestructuras, ¿qué plantea? Bueno, pues en materia de infraestructura yo plantearía escuchar más a los vecinos, porque precisamente has comentado la Ronda Urbana Norte. Esto es un proyecto que lleva años parado, una demanda de los vecinos que ahora parece que se está retomando como consecuencia, desgraciadamente, de que ha habido atropellos mortales en muy corto espacio de tiempo. Es una zona donde hay accidentes a diario y da pena que tenga que pasar estas situaciones para que realmente se tome en serio que hay que mejorar ese tipo de infraestructura. Así que yo pediría que se escucharan más a los vecinos y a las vecinas, que son los que muchas veces tienen las respuestas. Eso por un lado. Por otro lado, has hablado de
de nuevo de la conexión con Santa Justa. Evidentemente hace falta conectar Santa Justa, sería algo principal, pero los barrios, sigo pensando lo mismo. La conexión con los barrios no se puede quedar atrás. San Jerónimo habla mucho de que se siente excluido, Sevilla Este, son barrios que están muy alejados en términos de transporte público, muy alejados del resto de la ciudad. Hay infraestructuras que se proyectaron desde hace muchísimos años con la Expo 92 y que no se han llevado a cabo. La Ronda Urbana Norte fue proyectada como un bulevar y ahora mismo no tiene nada que ver con un bulevar. Entonces, realmente hay que acometer esas infraestructuras, pero con cabeza y escuchando a los vecinos. Susana, hablemos bloque de seguridad. Sí. También algunos grupos políticos que han pasado por aquí, bueno, y en pre-campaña y también en campaña, pues hablan de que Sevilla es una ciudad insegura. No estoy nada de acuerdo. Me parece que esa imagen negra, pesimista que tienen los partidos de derecha o ultraderecha, me parece que hacen flaco favor a la ciudadanía. Yo creo que hay cosas que mejorar en Sevilla, evidentemente. Yo he puesto los acentos en algunos aspectos que son muy mejorables, que realmente hay que atajar muchas situaciones en Sevilla, pero en la seguridad no creo que sea una de ellas. Para mí lo más importante de Sevilla es que hay una gran desigualdad y eso es el foco de un montón de situaciones que no debemos consentir, pero la seguridad no es uno de los mayores problemas y las encuestas así lo dicen. No es uno de los mayores problemas para los sevillanos y sevillanas. Nosotras sí apostamos porque haya un concepto que no es nuevo, que esto es algo que se aplica, es un concepto que viene de atrás, es la policía de barrio. Pensamos que hay ciertos problemas de convivencia, esto lo dicen los vecinos en los barrios, hay ciertos problemas de convivencia. Y con una policía de barrio, una policía cercana, una policía que sea consciente de la realidad de los barrios, que conozca a la gente, que haga una labor de civismo, eso sí podría ser algo muy positivo para Sevilla. Es verdad que sí hay que cubrir plazas de policía local, que también es algo que sí, que hace falta, pues nosotros apostaríamos porque esas plazas fueran para ese tipo de policía de barrio, de policía de cercanía, de policía de confianza, que no sea solamente algo con aspiraciones punitivas, con aspiraciones de castigo, sino con también aspiraciones de fomentar la convivencia, el civismo. Creemos que es un concepto que deberíamos de aplicar. Habla usted de algo parecido, ¿no? La policía del distrito, ¿no? Sí, sí, pues policía que esté andando por la calle, que esté paseando, que tú lo conozcas, eso te da seguridad. Tú tienes una sensación de seguridad porque sabes que hay una pareja de policías que tú conoces, sabes los nombres, que te conocen y que si tienes algún problema van a estar ahí. Y si hay algún problema de convivencia puntual entre los vecinos, ellos van a estar ahí. Y cuando tú tienes confianza y tienes cercanía con las personas, esa relación te permite incidir mejor sobre lo que esté pasando. No es esa imagen de la policía que viene a castigar y ya está, que evidentemente tendrá que tener sus labores, pero es que no pensamos que la seguridad sea uno de los principales problemas de Sevilla. Sí, hay que mejorar porque todos los vecinos también dicen, y bueno, hay que falta personal, eso es evidente, se están cubriendo plazas, pero nosotras creemos que esas plazas que hay que cubrir tendrían que ir orientadas para esa policía de barrio. Bueno, cambiamos de bloque, Susana, y bueno, abrimos, yo siempre digo, el melón, ¿no? De esta campaña electoral, porque en Sevilla hay términos, conceptos muy recientes, como es el caso de la turistificación, lo hablaba usted antes. Es un problema el turismo, es el principal motor económico de la ciudad, eso lo tenemos prácticamente claro, pero ¿hasta qué punto se ha convertido en un problema para los vecinos y para la ciudad también? A ver, yo digo muchas veces que el turismo es como una onda expansiva y afecta a muchísimos aspectos de la ciudad. Eso hay que tenerlo en cuenta. No se trata de demonizar el turismo porque nosotras pensamos que el turismo puede ser enriquecedor y un modelo de turismo sostenible es posible y es beneficioso. Por supuesto que sí, pero pensamos que el actual modelo de turismo no es el adecuado. Estamos hablando de que hay barrios muy turistificados. Tenemos el barrio de Santa Cruz, que es el barrio con más pisos turísticos de España. Hay más pisos turísticos que viviendas residenciales y estamos hablando de que tú ya pierdes la identidad de barrio, has cambiado vecinos por turistas, los establecimientos tradicionales van siendo expulsados y acaba todo llenándose de franquicias, de hoteles y de esa ciudad, esos barrios acaban siendo fotocopias unos de otros, ya no sabes si estás en Sevilla o estás en otro sitio.
Entonces, los barrios que están siendo sometidos a esta presión turística tienen problemas de convivencia, de ruido, de demasiado exceso de veladores que están ocupando el espacio público, encarecimiento de la vivienda como consecuencia de esa burbuja que genera el turismo, el negocio de la vivienda turística. No podemos tener un modelo de turismo que expulse a los vecinos, es que yo creo que es de sentido común. Hay que regular eso en cierta medida, pero es que ese turismo puede ser enriquecedor. Nosotros apostamos por una tasa turística finalista, y quiero hacer hincapié en este término finalista, porque ahora todos los partidos quieren tasa turística, todos, pero la diferencia está en hacia dónde tú dedicas esa tasa turística. Nosotras decimos que esa tasa turística tiene que ir a mejorar los servicios públicos en los barrios que no son tan turísticos. Vamos a ver, si tú tienes el foco de atención en unos barrios turísticos, esos barrios tienen más limpieza, eso es así, la calle Tetuán no es igual que una calle en la Macarena en cuanto a limpieza, los servicios públicos están más focalizados en las zonas turísticas y, evidentemente, menos en los barrios más periféricos. Esto no puede ser. Entonces, nosotros apostamos porque esa tasa turística revierta directamente en los servicios públicos que afectan a los barrios menos turísticos. Hemos hecho una cuenta muy rápida, tirando por lo bajo, si esa tasa turística es 1 euro, que podría ser mayor si el establecimiento hotelero es de mayor categoría. 1 euro es en cualquier parte, ¿eh? Yo he pagado 1 euro en Portugal cuando he ido a ciertas zonas, vamos, que no estamos hablando de ninguna locura, muchas ciudades en España la aplican. 1 euro permitiría ingresar un mínimo de 6 millones de euros al año. Esos 6 millones de euros le vendrían muy bien a Los Pajaritos, a Amate, a Torreblanca, a las 3000, para mejorar sus infraestructuras, sus servicios públicos, que yo creo que está clarísimo. Entonces, ¿el turismo puede ser enriquecedor? Pues claro, pero no tiene que ser un turismo que expulse, no tiene que ser un turismo que provoque un aumento artificial del precio de la vivienda. Es que esto hay que atajarlo. La ley de vivienda nos va a permitir aplicar esta moratoria para que no haya tantos pisos turísticos en ciertas zonas de Sevilla. Entonces, no hay que demonizar al turismo, para nada. El turismo puede ser enriquecedor, lo que hay que cambiar es el modelo. Susana, usted plantea un modelo de turismo que proteja al resto de los vecinos de la ciudad. Se lo decía antes, ¿no? Al final el turismo se ha convertido en el principal motor económico de la ciudad. Sí. No sé si me pueden bailar las cifras porque hablo un poco de memoria. 25.000 personas, 25.000 familias, perdón, viven en Sevilla del turismo. Tendrá que protegerse también, ¿no? Claro, mira, yo me gusta que me insistas sobre esto porque me das oportunidad a expresar que todas estas políticas que nosotros estamos proponiendo en realidad están protegiendo al turismo. Protegiendo al turismo. Porque si tú haces que tu ciudad acabe siendo igual fotocopia de otra, pierdes la identidad que atrae al turista. Si tú no acometes políticas medioambientales y que luchen contra el cambio climático, los turistas van a dejar de venir porque se van a morir de calor. Entonces, nuestras políticas están protegiendo al turismo, porque si no hacemos nada, los turistas se irán. O sea, el turismo no es algo que tengamos que decir que esto va a ser siempre así. Si tú nos das las condiciones adecuadas para atraer al turismo, los turistas se irán. Tú tienes que mantener la identidad de tu ciudad y estamos eliminándola. Entonces, estamos protegiendo al turismo, que nadie tenga la menor duda. Y otro de los temas, ¿no?, que hablábamos al principio de la entrevista, hablabas de que la ley de vivienda, ¿no?, va a poner coto de alguna forma, sí, o va a acabar con el boom inmobiliario sí, turístico. Y yo no sé, esto es un arma de doble filo, no sé si lo ve usted como yo. Un arma de doble filo porque al final, si no hay vivienda turística asequible para que los turistas vengan, que al final una vivienda turística es una alternativa a un hotel de 5 estrellas, un hotel de 4 estrellas, una alternativa mucho más económica. Esto también podría... Claro, tú estás comentando algo que creo que es muy interesante que lo hablemos, porque no es cierto que cuando hay más oferta baja el precio. Al revés, si esto es un negocio, cada vez son más caros, todos los precios se van inflando. Entonces, el hecho de que haya cada vez más pisos turísticos no es tampoco en favor del turista, los precios se van inflando. Eso no es la solución. Ya sabemos, esto lo hemos vivido también con la burbuja inmobiliaria del 2008. Cada vez había más pisos, se construía más y más y más, y los precios subían y subían.
Que haya cada vez más pisos turísticos no es la solución para que realmente atraigamos a los turistas. Si nosotros aplicamos la ley de vivienda, también vamos a controlar el precio de los alquileres para los turistas. Entonces, el que tú liberes el mercado no se regula solo. El mercado no se regula solo. Cuando hay negocio de por medio, todas las empresas privadas, todos los lobbies turísticos inmobiliarios, lo que quieren es ganar más y más y más. Y nunca van a ofrecer un modelo sostenible, nunca van a tener una responsabilidad social con el entorno en el que habitan, nunca. Ellos quieren más y más beneficios y nunca van a apostar por un modelo de turismo sostenible en el tiempo. Tienen un modelo para exprimir. Si hay un foco de negocio, como puede ser el turismo, lo van a exprimir al máximo. Y cuando eso deje de ser rentable, se van a otra cosa. Entonces, eso lo tenemos que tener claro. Liberalizar los mercados no es la solución para nada, no se regula solo. Tenemos que intervenir las instituciones. Rápidamente, una última cosa, que hablamos de turismo, creo que es un tema bastante interesante. Hablabas de la fiscalidad, de la tasa turística, sí, que iba a ir destinada, ¿no?, a paliar, sí, otros desequilibrios que pueda, sí, provocar barrios que estén muy turistificados. Sí. En otros partidos políticos hablan de reinvertirlo en el turismo, en patrimonio. También hablan de nuevas rutas turísticas, de centralizar el turismo y abrir nuevos horizontes a los turistas que pasan por Sevilla. Yo no sé cómo ve usted esta alternativa. A ver, nosotros apostamos por una política de fiscalidad que principalmente revierta en los barrios, porque el problema de la desigualdad es brutal y creemos que tiene que ser una de las prioridades. Evidentemente, si conseguimos una fiscalidad progresiva donde los que, por ejemplo, antes hemos hablado de la ley de vivienda y podemos exponer otro ejemplo. Gracias a la ley de vivienda se pueden aplicar impuestos sobre las viviendas vacías, se puede poner un IBI que tenga una tasa progresiva en función del número de viviendas. Todo eso nos puede permitir recaudar más impuestos gracias a la ley de vivienda y podemos hacer todas esas políticas de las que estamos hablando. Para nosotros la prioridad es combatir la desigualdad, pero evidentemente hay que cuidar nuestro patrimonio, eso es fundamental, y para eso hay que tener una fiscalidad más bien distribuida. La ley de vivienda también nos va a permitir aumentar esa fiscalidad. Bueno, Susana, nos quedamos sin tiempo, pero tenemos un minuto para que te dirijas al electorado y, bueno, pidas el voto. Pues muchas gracias. Bueno, pues a mí me gusta siempre hablar de la Sevilla famosa y la Sevilla desconocida. La famosa que todo el mundo conoce, la de la Giralda, la de los monumentos, ¿no?, la Torre del Oro, la Plaza de España, que ha salido en muchos escenarios de película, pero también está la Sevilla desconocida, la Sevilla de la desigualdad, la de los cortes de luz, la de los sueldos precarios, y esa Sevilla es la de mucha gente. Nosotras pensamos que hay dos retos fundamentales en Sevilla, que es luchar contra esa desigualdad y también contra el reto del cambio climático que sufrimos todos los sevillanos y sevillanas, porque hace muchísimo calor en Sevilla. Y ante eso nosotras pensamos que hay solamente dos opciones, dos modelos posibles. El próximo 28 de mayo habrá 11 papeletas, pero solo dos modelos de ciudad posibles. El modelo que propone PP, Vox y Ciudadanos, que es un modelo que maltrata a los barrios, que pone por delante los intereses de los lobbies turísticos y los especuladores antes que los vecinos y vecinas. Y después está el modelo que proponemos nosotras y para el cual necesitamos vuestro voto. Necesitamos entrar con fuerza en el Ayuntamiento de Sevilla para cambiar el modelo de Sevilla, para poner las necesidades de la gente en el centro, para que los cuidados estén por encima de todo, para que podamos afrontar el reto del cambio climático, para que la gente joven no se vaya de Sevilla. Por eso, desde aquí te pedimos el voto para la confluencia impulsada por Podemos Izquierda Unida. Tenemos que entrar con fuerza en el Ayuntamiento de Sevilla. Susana, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada y la llamada de los telespectadores de PTV Sevilla. Muchas gracias por haber venido con nosotros. Muchas gracias. Muchísima suerte también para el próximo domingo. Gracias. Bueno, pues nosotros nos quedamos sin tiempo para seguir hablando. Mañana seguimos aquí pues escuchando nuevas medidas. En este caso vamos a escuchar al candidato del Partido Popular, a José Luis Sanz. Y como decimos, bueno, pues continuamos con nuestra programación de cara al 28 de mayo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y como decimos, nos vemos mañana.